pedido participar en el tema. Como bien sabemos todos en este momento, uno de los temas más importantes dentro de la situación que se nos ha presentado con la aparición de la pandemia ha sido el tema relacionado con la liquidez. La liquidez es como el puntal más importante donde descansa prácticamente parte de la estrategia diaria, que tenemos sobre este aspecto. En tal sentido, por eso hoy queremos agradecer al doctor Julio César Tarquino, quien nos ha propuesto este tema para ver el alcance del riesgo de liquidez que fue analizado durante buena parte del año pasado y prácticamente puesto ya como una norma a partir del presente año. En consecuencia, este foro que se llama Perspectivas, este foro que tiene que ver con el riesgo de liquidez, pues es una de las tareas más importantes que tenemos. Y entonces, antes de darle la palabra a Nora Nelcy Molina Huertas, quien será nuestra invitada el día de hoy, y al doctor Tarquino, le damos la palabra a nuestro presidente ejecutivo, el doctor Enrique Valderrama, para que haga la instalación, y un saludo para todos ustedes. Bueno, un saludo muy especial para todos los asistentes a este webinar. Nos parece de vital importancia, tratándose de un tema tan especial y especializado desde el punto de vista de los riesgos. Yo me supongo que ustedes van a dar la definición de el indicador de riesgo de liquidez, pero en términos generales dice que mide la capacidad de los activos líquidos registrados y de los ingresos esperados de una organización para cubrir las salidas también estimadas de un periodo acumulado de tiempo. Esa es la definición general que hay sobre el indicador. Este indicador de riesgo de liquidez es un indicador muy importante porque es que con ese el supervisor va a tomar las diferentes medidas, sobre todo en el tema de liquidez. Ese va a ser un indicador, el indicador grueso más importante, y como tal, como se han presentado algunas, dijéramos, incongruencias al interior del indicador, en todo el proceso que tiene el riesgo de liquidez. Entonces, queremos escuchar de parte de una de las organizaciones, queremos escuchar precisamente el análisis que puede hacer para que las demás cooperativas miren si a ellos también les está afectando, y desde luego para que tengamos la posibilidad en una reunión con el superintendente de hacer las recomendaciones que sean pertinentes de parte de la federación. Como lo importante de esto es oír a los invitados, les deseo a todos que en este aspecto saquemos las mejores conclusiones, y desde luego que esto nos sirva para que miremos si en el tiempo esto no nos va a hacer una afectación muy grande, y desde luego para que podamos concretar, para que podamos concertar con la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre algunos aspectos que creo que al interior de las personas que nos van a exponer tienen algunas recomendaciones especiales. Que no sea más, porque lo importante es oír a los demás, a los que vinieron aquí, a ustedes, y desde luego les agradezco mucho y espero que esto sea de mucho provecho para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy se denomina
análisis del impacto de la metodología de riesgo del IRL, riesgo de liquidez en las cooperativas, presentación de un ejemplo de una cooperativa y sus efectos. Entonces tenemos a la hoja de vida de la doctora Nora Elsi, quien es contadora pública, especialista en ciencias tributarias, consultora y docente universitaria, capacitadora en normas internacionales de información financiera, riesgos, planeación estratégica y control interno, profesional en gestión de riesgo de cumplimiento del Grupo de Cumplimiento Abierto Baker Tilly Colombia, con certificación internacional en habilidades gerenciales de la Universidad de Mondragón en México y con convenio con el Consejo Mundial de Cooperativas WOCU en Latinoamérica. Entonces, queremos darle la bienvenida a Nelsi, y también queremos agradecerle al doctor Julio César Tarquino, quien es el gerente de la cooperativa Confincafé ubicada en Armenia, por promover esta reunión. Él forma parte también de la junta directiva de la federación y pues le agradecemos mucho sus esfuerzos para que todos contemos con una información excelente y oportuna sobre las implicaciones que tiene este riesgo. Adelante, doctor Julio César. Muchas gracias, Francisco, doctor Enrique, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante tener estos espacios donde podamos compartir muchas cosas, ¿no es cierto?, dentro de todos los temas, pues toda la normatividad de la superintendencia. Quería contarles que vamos a hablar un poco y a mostrarles nuestro modelo basado en la circular 6 de octubre del 2019. Nosotros fuimos modelo para el FOGACOD, que es el que ha trabajado mucho este tema de IRL. Les dimos toda la información, corrieron los modelos, ajustando yo el programa y estuvimos en todo ese proceso. Sabemos que no a todas las cooperativas se van a ver afectadas por el tema de IRL con las modificaciones que tuvieron, pero muchas sí lo van a estar. Y esos son los que queremos compartir, ¿no es cierto? ¿Cuáles pueden tener problemas por temas de aportes, por temas de captaciones, por temas de endeudamiento? Es decir, por la estructura que tiene la organización y los activos líquidos que nos puede llevar este modelo a exigirnos tener, ¿sí? Esto pasó en la superintendencia, pues con el tema de Basilea, pero a la superintendencia le dio a los bancos 4 años para que ellos se pusieran al día en el modelo, ¿sí? Nosotros nos están dando una norma donde ya la tenemos que aplicar, donde no tenemos el espacio de ajustarnos, que es lo que tendríamos que mirar con la superintendencia. Venga, ¿cuánto tiempo nos van a dar para ajustar estos modelos? La superintendencia dice que ellos no están corriendo en el modelo a cada uno y están analizando la incidencia que tienen en cada una de las cooperativas, que esperamos también poder ver esos resultados. Le pedimos a 2 personas, a Jairo Gutiérrez, que es el gerente de riesgos de Emprender, que nos acompañara, y a la doctora Clara Bruckner, que ella nos ha estado asesorando en el tema de riesgos. Ella ha asesorado también al sector financiero, trabaja con Finagro, entonces con ella a través de Finagro pudimos hacer el modelo para Confincafé en este tema del IRL. Y también quiero, para terminar, solicitarles que nos ayuden a revisar todo el tema de SAR y SARO, que tenemos plazo hasta el 15 de junio para revisar esos modelos, que no esperemos a última hora, ya pedimos ampliación de los plazos. Entonces, que los revisemos, que los corramos en las cooperativas y que mandemos a FECOLFIN todas las recomendaciones. Porque si FECOLFIN manda una carta con todas las recomendaciones que hacemos las cooperativas en estos 2 modelos, que son los que siguen ahora en cuanto a normativa, y nosotros podemos también mandar la carta a la superintendencia, pues venga, vamos a ejercer una presión sobre los puntos que creemos que nos afectan a las entidades y solicitar los plazos que requerimos para la implementación. Eso quería comentarles. Quiero dejarlo con Nora Elce Molina, que es nuestra gerente de riesgos. Ella va a explicar un ejemplo práctico de la cooperativa. Hemos corrido también otros modelos de otras cooperativas que les podemos comentar, y cualquier pregunta que tengan, o sea hoy en la charla o después que quieran llamarnos a que discutamos o comentamos algunos temas, estamos prestos para atenderlos y para que conversemos sobre toda esta normativa.
Muchas gracias, entonces los dejo con Nora Elsie. Bueno, un cordial saludo, muy buenos días a todos y todas los que nos acompañan en el día de hoy. El objetivo de esta presentación pues es dar a conocer nuestra experiencia desde el interior de la cooperativa, de cuál fue nuestra percepción del modelo IRL desde el inicio, cuando hablamos de la circular 14 del 2015, el cual pues se planteaba ya un escenario en el cual nuestras cooperativas, nuestras entidades solidarias debían acoger un modelo de riesgo en el cual veíamos pues algunas temáticas especiales que no estábamos acostumbrados a visualizar. Es así como veníamos trabajando en tema de brecha de liquidez, y cuando recibimos esta circular externa 14, todos pensamos en un inicio que se trataba de un modelo que iba a reemplazar la brecha de liquidez. En ese orden de ideas, pues esa brecha de liquidez que nosotros estábamos, digamos, muy familiarizados con ella desde años atrás, pues nos traía unos cambios en los cuales de los cambios más relevantes eran pues todo el tema de los flujos que se iban proyectando en el futuro a 4 bandas, 15, 30, 60 y 90, sabemos que la brecha tiene bandas hasta 12 meses, y todo el tema de proyección de recaudos, de cartera, de apoyo, pero adicionalmente el tema de recaudo, de fondeo en todo lo que se refiere a captaciones, y un tema especial que era el tema de los CDATs. Originalmente nuestra brecha siempre fue modelada y ha sido siempre modelada con indicadores de permanencia para efectos de nuestros informes mensuales a la superintendencia desde años atrás. Les hablo que desde que salió la circular 14, pues tuvimos un contacto directo con Fogacop con el fin de validar esta nueva metodología, de mirar cuál era pues la perspectiva que tenía Fogacop frente al modelo, y de hecho Fogacop adelantó varios análisis en los cuales estuvimos muy de la mano para hacer, digamos, comentarios o escenarios en los cuales tuviéramos que trabajar en ese modelo. También entonces con Fogacop analizamos en su momento que el indicador de renovación de los CDATs de las cooperativas, que es un tema determinante para nosotros, ahora lo vamos a mirar en el modelo que les traigo para exponer, había sido un punto determinante en que nuestro indicador, finalizando pues el resultado, pues nos diera algo realmente muy apropiado, muy propicio con lo que estaba solicitando la norma. De hecho, tuvimos alcanzamos a tener algunas conversaciones con la superintendencia en ese entonces, planteando cuál era la posición de la superintendencia y algunas dudas que teníamos con respecto a ese indicador de permanencia, que era el que nos parecía más delicado, no encontrando pues como ninguna respuesta en ese momento. Estoy hablando de año 2015, que fue donde empezó a regir, 2016, perdón, donde empezó a regir la circular 14. La circular 14, recordemos que también tenía unos plazos, esos plazos estaban determinados también de acuerdo a unas fechas que finalmente la superintendencia no se pronunció al respecto, no tuvimos calendarios finalmente para este tema del IRL, y la superintendencia pues empezó a trabajar más bien unos temas de SARLAF, y este tema de IRL lo dejó relativamente quieto. No obstante, nuestra cooperativa siguió trabajando en el modelo y lo adoptó como un modelo para nosotros interno, para poder tomar decisiones y empezar a revisar cuáles eran nuestros escenarios más propicios. Y de hecho, pues, se tomaron decisiones que ahorita les voy a contar cómo han ido evolucionando, que no son fáciles de manejar, que requieren tiempo, que requieren estrategia, que requieren una cantidad de componentes que en la medida en que sea posible aplicarlos, pues vamos a poder lograr el objetivo. Pero con la nueva circular, la 06, tuvo unos cambios especiales y tampoco consideró en su momento la posibilidad de aplicar índices de renovación, lo cual también nos dejó preocupados.
dado que ya sabíamos cuál iba a ser el impacto dentro de nuestro escenario, ¿sí? A pesar de que ya veníamos trabajando en él. Una de las problemáticas principales dentro del modelo para la circular 6 fue evaluar nuevamente el modelo y ponerlo a consideración de diferentes escenarios o personas que supieran del tema en nuestro medio. Es difícil realmente encontrar personas que hayan tenido experiencia en el sector financiero, experiencia en el sector solidario y que pudieran darnos un punto de partida para saber si nuestro modelo estaba validado efectivamente, si podíamos confiar en el modelo y lo podíamos aplicar de manera idónea para dar cumplimiento con la circular 6. Es así como hicimos el contacto con Emprender a través de Finagro y nos acompañaron en este proceso para hacer la validación del modelo, para establecer un modelo desde cero que luego validamos con el nuestro y afortunadamente pues no estábamos muy lejos de nuestras consideraciones de lo que nosotros ya teníamos planteado y finalmente pues lo aplicamos para dar cumplimiento normativo. Nosotros teníamos que cumplir con Fincafé por el tamaño, tenemos que cumplir la norma hasta el 30 de abril y de hecho pues ya se hizo el primer ejercicio. El ejercicio que les traigo para el día de hoy es el ejercicio correspondiente ya al cierre de abril que se presentó ahorita para el mes de mayo ante el Comité de Riesgos y se va a presentar al Consejo de Administración. Entonces tiene que ver con, excúsenme por favor que no me pasa la diapositiva. Ya. Señora Nora, ¿le puedo hacer una sugerencia? Si quiere, en el icono donde se ve la pantalla, para que proyecte completo, porque se ve como si fuera presentador y no se ve de modo presentación. No se ve en modo presentación. No. Ahí está en modo presentación. Sí. Doctor, lo que sucede es que nosotros lo estamos visualizando como si se ve, o sea, se ve la diapositiva siguiente y la diapositiva que se está presentando se ve más pequeña. Y entonces. Ya, se ve lo mismo que se está viendo acá. Exactamente. Ya, ok, ya la vamos a revisar. Muchas gracias. ¿Qué hice? Duplicar. Esto es lo que ellos ven. Exacto. Y duplicar pantalla. Acá, espérate. No, espérate. Ay, Dios mío. Ahí en el botón de opciones, donde dice pantalla, ahí te da la configuración. Donde dice pantalla. Ahí. Ya quedó, correcto. Listo. Sí, señora, ya ahora sí se ve bien. No, digamos en torno a cifras. Está apagado. Bueno, me escucharon pues es el modelo que nosotros corrimos para el corte del mes de abril, en el cual estamos proyectando las bandas de 15 días, 30 días para el mes de mayo, 60 días al mes de junio y 90 días al mes de julio. Digamos que acá que vamos a resaltar dentro de este contexto, que es digamos, la nueva normatividad que nos está acompañando. Algunas inversiones que tiene la entidad con respecto a inversiones de carácter, títulos de deuda, al vencimiento, que son inversiones que no hacen parte de los activos líquidos netos y que las proyectamos en la banda. La verdad son valores pequeños dentro de nuestro IRL, entre las entradas contractuales y que no incide de manera relevante dentro del resultado final del modelo.
¿Cuáles sí son relevantes dentro del nuevo modelo de Cofincafé? Son relevantes el tema de recaudos de cartera y quiero hacer énfasis en el recaudo de cartera microcrédito. ¿Sí? Nosotros tenemos una línea que no todas las cooperativas la tienen. Digamos, hay muchas cooperativas que se dedican a libranza, a otras actividades o simplemente consumo comercial, pero no han abordado aún temas de microcrédito. Para los que no nos conocen, pues Cofincafé ha venido incursionando en esta línea desde hace varios años con el objetivo estratégico de poder hacer inclusión financiera en muchas zonas del país en las cuales, digamos, no tienen ese acceso a productos financieros. Estamos hablando de zonas rurales, zonas semiurbanas y zonas que tienen características de vulnerabilidad. Es el caso pues también de nuestro eje cafetero, donde tenemos mucho comercio informal y ese comercio informal ha desencadenado problemáticas de las tasas en mercados que no son financieros, altas tasas en mercados no financieros, y me refiero a los gota a gota. Entonces, han habido diferentes escenarios que hemos coordinado con gobiernos municipales y departamentales con el objetivo precisamente de fortalecer estas incursiones a nivel social, más es un trabajo social que hemos venido trabajando, y la metodología microcrédito pues requiere diferentes escenarios, no de los que estamos acostumbrados a manejar en el sector cooperativo, escenarios un poquito más elaborados, de más riesgo obviamente, pero que Cofincafé ha sabido sortear desde años atrás y que ha venido perfeccionando en ese camino que hemos recorrido. Y esa microcrédito, ¿por qué lo menciono? Porque esa fuente de fondeo para microcrédito nuestro la vamos a ver ahorita en el tema de las salidas contractuales, que son básicamente los depósitos de ahorro de CDT contractual. Entonces, en esa medida en que nosotros hemos crecido de manera relevante en temas de microcrédito, apalancándolos o fondeando esos recursos, pues esas entradas que vemos acá son importantes, y de la misma manera las vamos a ver que van a estar reflejadas en esas salidas contractuales. Esas tasas, esos indicadores que es uno de los términos nuevos que nos trae la circular 6, que es el indicador de calidad de la cartera, ha venido muy bien para la cooperativa en los últimos años. Y microcrédito no es la excepción. Ahí podemos observar que el indicador de microcrédito es del 3.49 ponderado y el de consumo es del 3.55 ponderado y el de comercial es del 1.51 ponderado. Es decir, nuestro indicador ponderado total está del orden del 2.82 para el corte de abril. Son indicadores muy buenos, muy competitivos, y que la verdad es difícil de conseguir con estas líneas que les estoy mencionando, y precisamente con línea de microcrédito. Ha sido un trabajo muy juicioso, pero digamos que ahorita les voy a mostrar cuál es el efecto de estos fondeos. Acá, pues, para resaltar también, quiero comentarles que nuestra entidad no tiene entradas de aportes. Entonces, ese recaudo de aportes no lo tenemos porque nuestra cooperativa de 30 años ha tenido un modelo donde solo se cobran aportes iniciales, es decir, nuestros asociados no pagan aportes mensuales. Es un tema que nosotros venimos trabajando desde hace varios años y digamos, de la mano de este análisis del indicador de liquidez, también el indicador de solvencia y de otros indicadores que hemos venido trabajando, ya que fortalecer la parte de aportes para nosotros es vital para poder dar cumplimiento efectivo de aquí en adelante para todos estos, en perspectiva de todos estos indicadores. Entonces, aquí no se proyectan porque todavía no lo tenemos, digamos, formalizado. En la asamblea pasada, en el mes de marzo, tuvimos la oportunidad de aprobar en asamblea modelo de recaudo mensual hasta llegar a unos límites específicos para los asociados,
Con el tema de la pandemia, pues estuvimos quietos con el tema del recaudo de aportes, ya que los asociados, pues, estamos en otro nivel en este momento, en niveles de beneficios, en niveles de mirar cómo ayudamos a la gente de alguna manera. Este tema se va a poner en práctica a la mayor brevedad, pero obviamente articulado con la posibilidad que tengan los asociados de hacer ese aporte mensual. No tenemos pues otro tipo de proyecciones, el recaudo de ahorro contractual, nosotros no manejamos permanente, sí manejamos un contractual, pero que en este momento tiene pues muy bajo nivel y no tiene relevancia pues muy grande frente al modelo. Para el tema de las salidas contractuales de los ingresos esperados, nosotros tenemos para exponerles nuestro escenario de CDAT, ¿sí? Que es el que más impacto nos está generando dentro de las salidas contractuales. Nosotros tenemos unas bandas que están relacionadas pues, con los vencimientos de estos títulos junto con sus intereses. Esto pues, nos da unos niveles bastante altos si los comparamos frente al tema del recaudo. Estos valores solamente están sin el cálculo del indicador de renovación y por lo tanto están como lo dice la norma. Esas salidas contractuales las tenemos entonces también reflejadas para poderlas respaldar con nuestros activos líquidos netos, ¿sí? Nuestros recaudos más los activos líquidos netos, que al cierre del 30 de abril estábamos del orden de los 16.000 millones. Con todo el tema de la pandemia y estas medidas se restableció los niveles, dado que se esperaba en un corto plazo, es decir, 3 meses, más o menos, cuando salió la primera circular de la Super, la 11, para hacer todo el tema de alivios, se proyectaron los flujos nuevamente de recaudo real, para esos 3 meses que íbamos a dar de alivio y se llegó pues a la conclusión de incrementar el activo líquido neto vía recursos externos, o sea, vía tipos de crédito que utilizamos para estos fines. Vamos entonces a la siguiente. Allí entonces observamos cuáles son los efectos de esas entradas contractuales y esas salidas contractuales dentro de ese escenario y esa estructura que tenemos de captación y colocación de recursos para un IRL acumulado para las 3 bandas del punto 55, que por lo que vemos, evidentemente no cumplimos con ese indicador del 1, ¿sí? Mínimo debe ser el 1 para poder cubrir estos flujos. En ese orden de ideas, ahí lo que vemos es que lo relevante para nosotros, nuevamente lo comento, es la composición que tenemos nosotros de nuestro fondeo y máxime que nuestros CDATs pues representan el más alto nivel de salidas contractuales para cada una de las bandas. ¿Qué escenario nosotros hemos revisado para mejorar este indicador o para restablecer este indicador al 100%, como lo dice la normatividad? Hemos visualizado varias opciones. Una que la comentamos en días pasados con respecto a la aplicación del indicador de permanencia de los CDATs para la cooperativa o para todo el sector, digamos desde el punto de vista que se pudiese hacer algo con respecto a la norma, porque la norma no lo contempla, ¿sí? Y que de pronto la superintendencia observara estos efectos y nos diera la posibilidad de aplicar el indicador de permanencia. Este tema lo estuvimos ventilando con personas que conocen del sector financiero y comparamos el modelo con el sector financiero, con la banca, y de hecho el sector financiero tampoco tiene indicadores de permanencia de los CDATs, ni de los CDTs, que es también lo que ellos manejan. ¿Eso qué significa? Que como modelo de riesgo, ¿sí? que digamos que su esencia es esa,
Es un modelo de riesgo donde vamos a ser muy ácidos y a ser muy, digamos, muy realistas de contractualmente cómo estamos nosotros en estos títulos, pues cómo va a ser el efecto. Aplicando ese indicador de permanencia en un modelo sencillo, digamos en un escenario sencillo, podríamos con los mismos activos líquidos netos pensar en que nuestro indicador puede mejorar notablemente, del orden del 1,4 más o menos que nos quedaría allí. ¿Cuál es nuestro enfoque de indicador de permanencia? Nosotros tenemos indicadores de permanencia históricos que han sido muy buenos, del orden del promedio anual no baja del 72%. En este año pues vamos igual, no sabemos ahorita qué va a pasar con lo del efecto de la pandemia, pero han sido indicadores de permanencia históricos muy buenos. De hecho, cuando analizamos los comportamientos de los CDATs en los años inmediatamente anteriores, por ejemplo 2019, observamos que nuestra captación empezó más o menos del orden de los 48.000 millones y cerró 2019 en 58.000 millones. ¿Sí? Esto todo se debe a lo que yo les hablaba hace unos minutos, el tema de la colocación que tenemos en microcrédito, del crecimiento que hemos tenido en microcrédito. Y también aquí en el 2020 el comportamiento no ha sido tampoco mal. Arrancamos de los 58.000 millones aproximadamente y en este momento vamos del orden de los 62.000 millones y nos sostenemos en comportamiento de estos títulos. Entonces, digamos que la idea era mirar nuestra realidad frente a un indicador de permanencia que suele ser algo que no, yo calculo, pero no sé si realmente esa obedece a la realidad o no. Pero sí en estos términos y en estas gráficas podemos observar que obedece a una realidad que estamos viviendo en nuestras entidades. El tema digamos, de esa permanencia ha sido bondadosa con nosotros frente al tema de los modelos. Entonces íbamos acá en esta primera parte que es cómo nos quedó con aplicación de indicador de permanencia. Sabemos que es de lo que menos viable tenemos, ¿sí? Porque ya lo hablamos a nivel de superintendencia, si había posibilidad o viabilidad que se aplicara, parece que no es tan viable, no hemos todavía tenido una respuesta positiva al respecto. Ellos están, digamos, estamos esperando una respuesta porque esta información ya la hicimos llegar al superintendente, ya hicimos una carta motivada con toda con todos estos elementos que estamos evaluando acá y pues estamos esperando respuesta de la superintendencia. Otra alternativa, sí, que tenemos y es manteniendo todas esas salidas, digamos, de CDATs como están, sin aplicar el indicador de permanencia, pero nos tocaría tener activos líquidos netos adicionales por valor de 25.000 millones para quedar en un IRL acumulado al final de las cuatro bandas, del 1, ¿sí? Del 1 aproximado. ¿Esto qué significa? Incrementar digamos, modificar nuestra estructura teniendo recursos adicionales que tendríamos el orden del 33% del total de nuestros activos, que en este momento está en 124.000 millones de pesos. Esos 41.000 millones que serían activos líquidos netos representarían del total de los activos el 33%, ¿sí? Eso pues es también inviable en este momento decir que nosotros nos vamos a endeudar o tener recursos adicionales por 25.000 millones de pesos para poder sustentar los activos líquidos netos, ¿sí? Entonces, digamos que esas son dos escenarios que se plantean para nosotros en el inmediato plazo, pues, estar cumpliendo con el indicador. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento, entonces, es revisar la posibilidad de que nosotros podamos acceder a un plazo para las cooperativas que tenemos ciertas características, porque como decía el doctor Julio César hace un momento, no todas las cooperativas van a tener este indicador de esa manera, van a tener esa problemática. Básicamente nosotros la tenemos por la composición y la estructura que tenemos de fondeo, porque nosotros tenemos que fortalecer, obviamente, y lo sabemos y hemos venido trabajando en ello,
el tema de los aportes sociales, para tener un capital social que sea fuerte para hacer el tema de fondeo. Obviamente, pues no es fácil hacerlo porque, como les decía hace un rato, eso no se puede trabajar de la noche a la mañana, necesitamos un tiempo y lo hemos ya venido trabajando con algunos programas especiales que se han adelantado en años anteriores. No tuvimos mucho éxito, pero seguimos en esa tarea fundamental para nosotros. Basilea, en su momento, cuando este tema se le llevó a la banca, la superfinanciera estableció unos parámetros y pusieron a prueba el modelo con varias entidades financieras y se dieron cuenta que la mayoría no cumplían, ¿sí? Pasaron, digamos, por el mismo tema que estamos pasando ahorita, por el mismo modelo que estamos pasando ahorita, nosotros en el sector solidario, y se dieron cuenta que no cumplían. Entonces, ¿qué les dio Basilea o argumentaba Basilea? Se pueden dar 4 años hasta que llegaran al 100. Arrancaban con un 60% inicial del cumplimiento de ese IRL, que para ellos se llama coeficiente de cobertura de liquidez, y 4 años para que llegaran a ese 100%, todas las entidades. Entonces, obviamente, porque no todos tenemos la misma estructura, no todos tenemos las mismas líneas de crédito y no todos tenemos, digamos, la misma composición para poder tener estos indicadores de la manera como la norma lo requiere. Entonces, es allí el llamado para que todos, pues, desde nuestras entidades, hagamos el ejercicio, apliquemos este tema del indicador, del modelo del IRL, para que observemos cuál es nuestro resultado, cuál es el impacto que me puede llegar a dar antes de que se llegue su fecha límite para cumplirlo ante la Supersolidaria, que no lleguemos allá pues con un tema ya cumplido y que la Supersolidaria nos diga, pues no, lo que he venido diciendo, tenemos que cumplir, es una norma y no hay nada que hacer. Entonces, lo que estamos tratando de trabajar, entonces, al interior de la entidad y con ustedes acá en este escenario, es poder plantearles que en unión podamos tener algún planteamiento especial para todas las entidades que no cumplimos y las que cumplen, que nos acompañen dentro de todo este proceso solidario, que nos acompañen para que la superintendencia pues nos dé un tiempo, no estamos pidiendo otra cosa, sino el tiempo prudencial para nosotros poderlo cumplir de manera adecuada. Y sabemos cuál es el camino que nos toca recorrer, cuáles son las estrategias que tenemos que suplir, dónde está nuestra problemática y dónde lo tenemos que atacar. Entonces, es cuestión de generar todo el escenario, pero también el tiempo adecuado para hacerlo. Esta pues era la presentación que tenía para compartirles. Entonces, estoy dispuesta pues para atender las dudas que tengan al respecto. Bueno, muchas gracias a la doctora. Y hemos invitado 2 comentaristas para que con su experiencia también nos ayuden a analizar el tema. El primero es Juan Carlos López, gerente de riesgos de la cooperativa financiera Ultrasan, quien nos acompaña, y entonces le damos la palabra al doctor Juan Carlos para que nos haga un análisis de lo que implica la adopción de este modelo y sus efectos, tal como se ha visto en la presentación anterior. Adelante y bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Esteves. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, nosotros también hemos hecho el ejercicio de adoptar y aplicar el modelo de medición del IRL para ver también los efectos en lo que es la medición. No, el 027 no tiene, si no tiene el indicador. Aló. Por favor, silenciar los micrófonos, por favor, porque hay contaminación. Gracias. Listo. Bueno, y una de las cosas, uno de los impactos que veíamos que se registraba en tema de la medición de la brecha, uno el tema de la aplicación del haircut y el tipo de inversiones que tengamos. Para nosotros, para el sector, nosotros no tenemos un proveedor de precios para poder tener lo que tengamos de exceso de liquidez en CDTs
para ir a llevarlos a valor razonable. Lo cual nos implica que mínimo esos excesos de liquidez, de no tenerlos, de tenerlos en unos CDTs, pues de una vez va a impactar con un haircut del 50%, por no tenerlos valorados con valor razonable. Lógico, si queremos hacer eso, pues nos tocaría contratar a una comisionista que nos esté dando todos los días los precios de esos títulos. Del mercado, sí. Porque de lo contrario, pues eso va a impactar pues, en la medición del IRL. A nosotros nos pasa. Nosotros no tenemos especulación del rendimiento hasta que no cierre el mes. Fanny, por favor, cierre el micrófono. Bueno, decía que entonces las inversiones, entonces debemos tener como una entidad que nos valore las inversiones que tenemos en CDTs para tenerlas a valor razonable y que no nos impacten el IRL con el haircut del 50%. El otro tema que vemos que impacta. Yo creo que el haircut es del 20, pues según la circular es del 20. Es del 20, pero cuando no están cuando no son a valor razonable, pues van con el 50. Entonces tenemos que tener un proveedor de precios para que el haircut solamente sea del 20. Entonces, pues ahí se tiene que tener como esa entidad que nos haga esa valoración. Otro tema es el tema de las carteras colectivas, que también las carteras colectivas vemos que es un haircut ácido. Si bien es cierto, si se tienen carteras colectivas abiertas, que yo las puedo retirar en cualquier momento, son activos muy líquidos, pero de todas maneras también aplica el haircut del 20%. El otro tema, igual como lo presentábamos, que veíamos, era el tema del impacto de que esta metodología no contempla la renovación de los CDTs. Tenerlos y creo que los que estamos haciendo el seguimiento semanal, pues vemos no contemplar eso para la medición del IRL, pues va a impactar de una manera significativa. Sin embargo, la semana pasada también hablábamos con la Super y ellos planteaban que el índice de permanencia se le va a hacer un ajuste, teniendo en cuenta que también se va a permitir un índice de renovación para las inversiones que tienen menos de un año de permanencia. Entonces, eso flexibiliza un poco ese impacto si lo llegan a aplicar y que salga, lo que tengo entendido, que muy pronto va a salir un ajuste a la circular en ese tema. Y otro de los temas que también impacta es el tema de los cupos de crédito, los créditos aprobados sin desembolsar. Si bien es cierto, solamente se pensó para el tema de los créditos aprobados sin desembolsar, pero ahí no se están contemplando aquellas entidades que tienen productos de cupos y entidades que tienen temas de tarjeta de crédito. Eso impactaba también en manera significativa porque era proyectar una salida grande de unos cupos en las cuales no se van a dar la salida en el siguiente mes, sino eso depende mucho de la utilización del producto. Entonces, es un tema que también ya se habló con la Super. Ellos van a revisar eso para ese tipo de productos porque tiene un tratamiento diferente. No es el cupo aquel de crédito que lo apruebo y que el cliente está esperando que en los próximos días le haga el desembolso, sino son cupos de créditos que el cliente los tiene ahí y que los puede utilizar en cualquier momento. Eso nosotros le hemos hecho algunos seguimientos y eso lo que le hemos sugerido a la Super es que esto sea basado en un comportamiento estadístico de la utilización que tienen esos productos, porque ir a madurar eso en las dos primeras bandas para el IRL, pues es algo que no es muy cierto y se convierte pues, en un impacto muy ácido para la medición del IRL. Pues esas son las observaciones que tenía de lo que nosotros hemos medido, que son los 3 puntos más relevantes, que es el tema de la haircut, de la aplicación de las inversiones, lo de la renovación de los CDTs, que no va a permitirle un índice de renovación, y el tema de los cupos, que también es otro de los ítems que también impacta. Son los 3 ítems más relevantes que hemos visto en la aplicación de la metodología del IRL. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y ahora le damos la palabra a nuestra segunda comentarista, que es la doctora Gloria Alonso, quien ya ha estado con nosotros en otros conversatorios. Entonces, adelante, doctora Gloria. Gracias, doctor Francisco. Muy buenos días para todos. Les envío un saludo muy especial. Espero que le estén sacando provecho a esta
época de la vida que nos han regalado para estar trabajando desde nuestras casas, para quienes lo están pudiendo hacer, o desde sus oficinas. He escuchado atentamente lo que muy amablemente nos ha expuesto Nora Elsie y Juan Carlos respecto a la preocupación que se tiene frente a la aplicación plena del modelo propuesto, de la metodología propuesta para el cálculo del indicador de riesgo de liquidez. Antes de hacer cualquier comentario, quisiera hacer un contexto general para todas las personas que nos están acompañando respecto a qué es el indicador de riesgo de liquidez. El indicador de riesgo de liquidez se entiende que es un indicador prospectivo que nos permite hacer una estimación del valor de liquidez requerido en el corto plazo bajo un escenario de estrés. Entonces, de ahí surge las inquietudes que se están planteando previamente, porque pues de alguna manera, y para hacerles también a ustedes un contexto adicional, el IRL es un flujo de caja que a través de la metodología que están planteando, le está pidiendo a las entidades que se haga la estimación de algunas de las entradas que normalmente llegan al flujo de caja y de las salidas principalmente relacionadas con las contractuales y con algunas que también no son contractuales. Entonces, lo que se está buscando es que bajo la estimación de este flujo de caja en entradas y salidas, las entidades garanticen un buffer o un colchón de activos líquidos que permita garantizar a las entidades, o que permita atender de alguna manera un episodio de tensión significativo, por lo menos para los siguientes 30 días, y que lo que se busca es que de alguna manera este buffer de activos líquidos les dé una maniobra a las entidades en un momento de tensión o un momento de estrés, para poder nivelar la situación en el corto plazo. Como también lo han mencionado, este indicador, esta medición se hace en 4 horizontes de tiempo. La primera banda de tiempo se establece para la estimación de ingresos y salidas de efectivo en los primeros 15 días de tiempo, la segunda entre los 16 y 30 días, la tercera para el segundo mes y la cuarta banda para el tercer mes, entendiendo que reitero, este indicador se establece para los primeros 30 días. ¿Qué significa esto nuevamente? Que al hacer el cálculo de las entradas y las salidas de efectivo esperadas en esos primeros 30 días, se debe tener un colchón de activos líquidos equivalente a la diferencia entre las entradas y salidas, con el ánimo de que se tenga la maniobra o que se tenga la opción de superar un episodio de tensión en los primeros 30 días. Adicionalmente, se ha comentado el término haircut, entonces también para la audiencia explicarles que el haircut es un factor de riesgo que dentro de la metodología lo que está estableciendo es que en la medida que estos activos que si bien es cierto, son activos líquidos, no necesariamente están disponibles al 100%, esto quiere decir que en caso de una tensión de liquidez tendrían que salir a realizarse estos activos en el mercado de valores, y por hacer esta realización anticipada, pues necesariamente se tienen que hacer unas estimaciones de unas tasas de descuento. Este haircut normalmente se publica por el Banco de la República, y Juan Carlos también nos ponía en contexto pues que al no haber un proveedor de precios, pues las tasas que se están aplicando como factor de riesgo en este colchón de activos líquidos castiga de una manera fuerte el valor neto de estos activos líquidos. De otra parte, también se ha hablado de la tasa de permanencia de los CDATs, en lo cual pues al aplicar que el 100% de los CDATs serían liquidados por los depositantes en la estimación, en el periodo pactado, obviamente esto impactaría fuertemente el requerimiento de liquidez. Entonces, yo aquí el comentario que quiero hacerles a ustedes es que pues de alguna manera estoy en la línea de que ojalá se pudiera incluso crear una mesa técnica con la misma superintendencia para establecer cuál es el tiempo idóneo para que las entidades puedan adaptarse a este nuevo requerimiento. O sea, si bien es cierto, es necesario, como también lo han comentado, porque pues tiene un sentido este indicador, ya lo hemos mencionado, poder atender una situación
de detención de liquidez, pues es importante que se le dé el plazo a las entidades para que puedan tomar las medidas que se requieran y tener esta suficiencia de activos líquidos, así como también establecer cuáles serían estas tasas, este factor de riesgo a partir de este proveedor de precios, como lo plantea Juan Carlos. De otra parte, pues también estoy de acuerdo respecto a aquellos cupos aprobados no utilizados, pues que la misma metodología establece que se deben madurar en las primeras 2 bandas, como si se fueran a utilizar el 100% por los titulares de estos créditos, y obviamente que esto impacta también muy fuerte la medición del indicador. Entonces, aquí un poco los comentarios están centrados a que, si bien es cierto, es necesario que entremos en sintonía de la implementación de este indicador de riesgo de liquidez, es importante, primero, pues que todas las entidades hagan su proceso de medición, entiendan cuáles son las variables que más les está afectando, cuál sería el tiempo que requerirían para estar 100% en cumplimiento, y que de esta manera la federación pueda integrar toda esta serie de recomendaciones de parte de las entidades, y que ojalá, pues es una idea mía, pero pues no sé qué tan viable sea, a través de una mesa técnica se pudiera lograr un acuerdo de los ajustes que se requieren al modelo, principalmente respecto a las tasas de permanencia, a los cupos preaprobados no utilizados, a los factores de riesgo aplicados a las inversiones en caso de tener que ser realizadas anticipadamente, para que se pueda establecer un tiempo idóneo en las entidades y que se haga la implementación adecuada de este indicador. A título informativo, el año pasado las entidades vigiladas por la Superfinanciera entraron en la implementación de un nuevo indicador que se llama coeficiente de financiación neta estable, que este es un indicador que promueve la resistencia de liquidez a largo plazo. El IRL promueve la resistencia de liquidez a corto plazo, y como esto salió el año pasado con la circular externa 19 de la Superfinanciera, y allí ustedes se pueden dar cuenta que las entidades les dieron un plazo para cumplir con el 100% de este indicador. Entonces, sí comparto las apreciaciones que ustedes previamente han establecido, y es que, si bien es cierto, es necesario que se haga la implementación de estos indicadores, se dé el tiempo adecuado para que las entidades se puedan ajustar a estos nuevos requerimientos. Eso es básicamente lo que quería comentarles, y estoy también aquí por si hay alguna pregunta. Les mando un abrazo y que se encuentren todos muy bien nuevamente. Bueno, muchas gracias, doctora Gloria. Y ahora pues vamos a darle paso nuevamente a la doctora Nora Elsie Molina para que ella nos responda las preguntas que han llegado al chat. Entonces, en el chat ustedes pueden consignar sus preguntas. Tenemos, por ejemplo, una de las que llegaron hacia las 9:41. Tener en cuenta que las inversiones deben valorarse a valor razonable, y adicionalmente tener en cuenta los haircut de la norma. Y otra dice, tendremos acceso a memorias de este conversatorio. Entonces, por ahora son un par de comentarios. Según la exposición, se mira las 2 primeras bandas, es decir, en el primer es cuando debe ser superior al 100%. Esto dice la norma. Se considera que la organización presenta una exposición significativa al riesgo de liquidez cuando el IRL es negativo o el IRL es inferior al 100% de la primera o segunda banda del tiempo. Lo pregunta Ángela Agudelo. ¿Qué podemos responderle, doctora Nora? Bueno, en primer lugar, frente al tema de las inversiones, como lo venía también observando en el chat, hay algunas consideraciones con respecto a que ese haircut es publicado por el Banco de la República de manera permanente y periódica, o sea, en términos, digamos, generales, y en los cuales nosotros podemos utilizar ese indicador o ese índice para poder ajustar nuestro modelo en esas inversiones que tienen unas características especiales, y es que sean negociables. Esa es la característica especial, y que dentro de nuestro PUC tenga esa caracterización, esa clasificación dentro del PUC.
En la medida en que sean valoradas, digamos, al valor razonable, habría que revisar básicamente las características especiales de la inversión, dónde las tenemos clasificadas y si son medidas al valor razonable, es decir, en un mercado activo, y ese mercado activo es posible establecer ese valor razonable con técnicas que nos establece, por ejemplo, la norma internacional frente a estas metodologías de valoración, lo podríamos hacer también a valor razonable. Es decir, nosotros tenemos de pronto muchos elementos ahorita con todo el tema de normas internacionales para dar aplicabilidad a modelos de valor razonable y hallar esos valores para poder ajustar esas inversiones. Entonces, acordémonos que en estas normas podemos encontrar en la NIF 13 todas las consideraciones que son necesarias para la aplicación del valor razonable para este tipo de inversiones. No necesariamente tendría que ser en la sección 11, sino en la NIF 13, que es la NIF plena, en la cual podemos establecer metodologías del enfoque del ingreso, el enfoque del costo, el enfoque del mercado, parámetros de deterioro y ciertas características que podemos tomar como herramientas para establecer ese tipo de valoración. En cuanto a la pregunta, observo acerca de, tenía una pregunta por acá acerca de la composición de nuestra cartera de microcrédito, plazos, montos, tasas, pues ya sería de pronto una evaluación más dispendiosa en este momento de mostrarla. Lo que le puedo comentar a grosso modo es que la cartera nuestra de microcrédito tiene varios escenarios que hemos venido sorteando con las metodologías que esto requiere. Básicamente, el microcrédito se enfoca a esas zonas vulnerables de las que les hablaba, y esa población vulnerable que no ha tenido historia crediticia y que por lo tanto se empieza con montos muy bajos. En la medida en que se conoce el asociado, en que se conoce cuál es su comportamiento de pago, se empiezan a ampliar esos cupos o esos montos que se les están desembolsando al asociado. Por eso es un proceso que no es a corto plazo, es un proceso que se ha venido trabajando desde el largo plazo, años atrás, y que en este momento por eso tiene resultados tan importantes y tan óptimos a niveles de indicadores de morosidad. Los plazos que se manejan en microcrédito generalmente no son de muy largo plazo, máximo 24 meses. También tenemos unos topes por normatividad para los montos. Las tasas absorben el riesgo, o sea, son las tasas que somos competitivos, digamos, con el sector financiero que se dedica a la microfinanciera con respecto a ese tipo de colocaciones. Entonces, las sí son altas de acuerdo a ese riesgo que se aborda en la línea, y en ese escenario, pues obviamente, a pesar de que ustedes observan unos montos altos que están colocados allí, digamos que los niveles de recuperación están más o menos en el orden de los 18 meses. Esa es más o menos la estructura. Las memorias no tenemos ningún problema en compartirlas con ustedes con el mayor gusto para que ustedes pues observen el modelo y como las consideraciones que se hicieron respecto a eso. Bueno, yo creo que hay algunos comentarios de que la medición se realiza en un periodo de tiempo de respuesta a 30 días. Y lo mismo dice el IRL, se mide a 30 días, lo dice Juan Carlos de Financiera como Ultrasan. Y Laura Pérez hace un comentario, el 20% es para los fondos de inversiones colectivas. Ya hay una serie de comentarios, el haircut lo calcula el Banco de la República, allí se consulta y cambia todos los días, por eso se trabaja con promedio mensual. Y hay una pregunta que dice Jorge Moreno, la circular habla sobre el cálculo diario del riesgo de liquidez semanal y mensual. Entonces, yo creo que nos puedes colaborar para responder esta a Jorge, que es lo que él está, ¿cuál es su pregunta? Claro que sí. Referente a las primeras dos bandas, en la presentación que observamos, la primera nos dio el 1.54 y la otra nos dio el 0.96. Nosotros nos estamos allí preparando porque allí en la segunda banda ya nos empieza a dar por debajo de 1. En ese orden de ideas, ahí estaríamos incumpliendo ya el IR a la
de las dos bandas y podríamos tener exposición al riesgo de liquidez para esas dos bandas. Máxima si observamos las dos siguientes, que son de pronto lo que vayamos a experimentar 1 o 2 meses después de este primer ejercicio, pues tenemos que anticiparnos a ello. Obviamente, si la circular habla que estaríamos incumpliendo y haciendo estar frente a un tema de riesgo de liquidez, de exposición al riesgo de liquidez, que en la primera banda, si bien estamos cumpliendo, en la segunda banda empieza a bajar. Entonces, por eso que digamos que esa sería nuestra consideración, que si estamos ahí, digamos, preparándonos en los meses siguientes y en la segunda banda ya estaríamos incumpliendo para el IRL acumulado de las dos primeras bandas. El tema del IRL, para el tema del IRL diario, la norma nos habla del cálculo del IRL diario y de hecho ahorita lo estamos haciendo prácticamente semanal. Acá es de nosotros poder establecer, la metodología es flexible para uno aplicarla dentro de la periodicidad que requiera. Lo que sucede a veces es que nuestro software o nuestros aplicativos, en la medida en que nosotros podamos tener acceso a toda esa información con esas características que necesitamos para poder correr el IRL de manera diaria, lo podamos hacer, ¿sí? Porque nosotros todos sabemos que esa información que necesitamos para correr esta metodología es información que ya debe estar, en este momento la estamos corriendo con el SICSES, con los reportes del SICSES, que es información consolidada, información que ya sale completamente depurada y pues con una calidad óptima, y por lo tanto pues el modelo nos da esa garantía de que va a dar un resultado óptimo. Obviamente correrlo diario, tendríamos que tener acceso a toda la información, la mayor parte de ella, de manera diaria en temas de producto, y en temas de balance, el del PUC, en temas de comportamiento de salidas y entradas, de contractuales, de aportes, de recaudos de cartera. Entonces, básicamente, casi que dependemos de la información base para poder correr el modelo de manera diaria. No tanto la metodología, porque una vez armado el modelo, ya sea en Excel o en un aplicativo, se puede hacer de manera diaria, sino la disponibilidad de la información que tengamos. Pero si la norma lo considera, es sano hacerlo. Además, en este momento prácticamente lo estamos haciendo semanal acá en COFINCAFE, dado que con el tema de la crisis, tenemos que estar monitoreando permanentemente los recaudos de cartera y lo hacemos a través de estas herramientas, lo tomamos como una herramienta de primera mano y de primer orden para hacer este tipo de análisis. Bueno, respecto a las fases de implementación, entendemos que hasta ahora es la primera vez que se ejecuta esto, porque eso es según los tamaños de las cooperativas. Creo que las primeras fueron en el mes de enero. Entonces, creo que todavía falta un segmento de las cooperativas pequeñas para que den aplicación a esta normativa. Lo otro que queremos preguntar es si todo aplica por igual, desde la grande hasta la más pequeña. Sería mi pregunta, si hay alguna consideración en la medida en que los tamaños son más grandes o si el rasero es igual para todos. Y segundo, si contamos ya con una herramienta diseñada, un software, donde pudiéramos entonces pues hacer esas simulaciones. Nosotros ya vimos con el FOGACOR también la semana pasada lo que ellos vienen haciendo, pero queremos saber si existe actualmente ya algo diseñado para que facilite, digamos, poder recrear la fórmula. Bueno, perfecto. Con respecto a esto, la circular en la circular 6 en el anexo 1 define que esa metodología es para cooperativas de ahorro y crédito y activas e integrales con sección de ahorro y crédito. Entonces no aplicaría para otro tipo de entidades solidarias. Y también, entonces, cuando nos habla acá pues, de toda la metodología, no establece distinción de qué aspectos se aplican para unas o para otras. Lo que sí trae la circular 6 son los plazos, que de acuerdo al tamaño de la entidad, pues les da un plazo más largo. Digamos, hay unas que cumplen en junio, otras que cumplen en agosto de este año para terminar la implementación. Pues da tener normativamente cumplido la circular. Con respecto al software, nosotros hemos venido adelantando
un software de riesgos propio, Fincafé, en el cual venimos alimentando todos estos escenarios metodológicos. El primero fue el SARLAB, y ahorita pues estamos, digamos, todo el tema de riesgo de liquidez estamos muy comprometidos, y en este momento pues tenemos el aplicativo propio en el cual estamos corriendo el modelo ya con, digamos, automatizado. Porque pues en Excel se puede hacer, obviamente, el modelo se puede hacer en Excel, es bastante dispendioso pues hacerlo, y de hecho hay que hacerlo antes de ponerlo en un aplicativo. Para nosotros fue de esa manera, pero pues en el software podemos garantizar la calidad, el que no hayan mayores errores dentro de la modelación y dentro de la recopilación de la información. Y está pues, digamos, estamos en ese tema. Les hablaba en un comienzo que estuvimos hablando con Fogacop. Al principio de este año ellos nos pidieron toda la información para también validarlo en el modelo que ellos lo están adelantando. Tuvimos algunos errores dentro del resultado parcial, entonces no fue concluyente el modelo de Fogacop. En el caso nuestro, le enviamos pues todos los comentarios y los archivos para que los revisaran. En ese momento no hemos obtenido respuesta, pero sí estamos seguros pues de que vamos a seguir trabajando muy de la mano con ellos para poder establecer parámetros y digamos, cambios o escenarios donde podamos mejorar cada día más nuestro modelo y poderlo poner pues al servicio de las entidades que así lo requieren. Bueno, le vamos a dar la palabra a Juan Carlos de Financiera como Ultrasan, que él dice que tiene una observación. Sí, bueno, quería hacer una observación sobre el tema del haircut. ¿Qué vemos nosotros? Listo, que es un porcentaje bastante ácido, del 20 al 50%, pero algo que debemos recordar cuando salió la circular externa, la 014, en el 2015, y en reuniones que también se hicieron en su momento con Fogacop, se hablaba que, y si vemos la página del Banco de la República, pues los haircuts que publica son para otro tipo de inversiones que no son las inversiones que tienen las cooperativas. Las cooperativas, por lo general, los excesos de liquidez, va y lo que hace es abre un CDT, o un CDT, perdón. Entonces, ¿qué vemos? Y lo que se decía, el haircut no existe un haircut para CDT. En su momento, cuando salió la circular del 2015, se hablaba que entonces se debía calcular tomar la tasa interbancaria publicada por el Banco de la República, y sobre esos datos tomar un histórico de un año y sobre eso calcular una tasa probable que sería la que se le iría a aplicar a los CDTs para el tema, que eso se tomara como un haircut, teniendo en cuenta que si yo voy a salir a negociar esas inversiones ante una necesidad de liquidez, pues me van a castigar un poco el valor de esos CDTs. Nosotros mirábamos en su momento y entendíamos, listo, si yo salgo a venderlo, pues me van a castigar, y eso eran tasas del 6 al 8%, no un 20 o un 50% como actualmente pasa aplicando el tema del haircut. Entonces sí sería muy, muy importante de pronto es pedirle a la Super que evalúe ese tema, teniendo en cuenta que aplicar eso es muy ácido para temas de los CDTs que tenemos en entidades financieras. Ahora, si miramos la misma página de la Superintendencia Financiera, dice que castiga con un haircut del 50% a otros tipos de inversiones que no coticen en bolsa. Pero para el caso de los CDTs, pues el comportamiento y el producto como tal tiene otras características que sí considero se deberían revisar para no castigarlo con un porcentaje tan alto. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Vamos con las últimas dos preguntas. Edilberto Forero pregunta por qué usar técnicas de medición si las inversiones cuentan con precios de mercado, precios que son abiertos a todo el público mediante consulta a las diferentes páginas, BBC, Bloomberg, entre otras. Y también le unimos esa pregunta de Andrés Naranjo, que dice: la norma establece no tener en cuenta la tasa de renovación de SDATs. ¿Por qué? Si en la práctica y para la toma de decisiones se debe tener en cuenta, ya que hace parte de la operación. Entonces, doctora Nora, si nos puede colaborar con esa respuesta. Y pasamos ya al cierre y a las conclusiones.
Bueno, en cuanto al haircut, adicionalmente nosotros también nos vimos en esa problemática cuando estábamos valorando lo que nos decía, nos que menciona de los CDATs que tenemos allí clasificados en una cuenta de balance. Entonces, al encontrarnos con eso, ¿cuál es el cuestionamiento inicial que nos tenemos que hacer? ¿En dónde debe quedar clasificada la inversión? Si yo la tengo para negociar, ¿sí? Clasificada originalmente, porque digamos que esa es la problemática real de nuestras inversiones. Yo cuando la inicio, cuando la constituyo, ¿la tengo para qué? ¿Para negociarla o la tengo hasta el vencimiento? ¿Sí? Esa es, digamos, la primera pregunta. Si yo la tengo para negociarla, entonces la tengo que compararla, digamos, con las inversiones que me dice el Banco de la República que le puedo aplicar el haircut. De lo contrario, le debo aplicar valor razonable. ¿Sí? Y ese valor razonable, obviamente, si estamos hablando de un CDAT o de un CDT, es muy probable que no lo vayamos a encontrar en bolsa de valores, ni en ninguna página, digamos, publicada, sino que vamos a tener que hacerle una medición a valor razonable con métodos internos que lo podemos hacer, que era lo que les decía hace un rato. Si tenemos inversiones que son, por ejemplo, un CDAT, pero yo no lo tengo clasificado para negociar, ¿sí? Como negociable, entonces, y lo clasifico dentro de las inversiones hasta el vencimiento, eso simplemente, entonces, aplico la metodología de valor futuro, es decir, establezco valor de la inversión más los intereses y la proyecto en la banda correspondiente, como cualquier otra inversión, y le aplico el porcentaje que me dice la norma que le debo aplicar de castigo, que no puede, digamos, hacer de acuerdo como no es un activo líquido neto, pues lo tengo que clasificar y darle la aplicación porcentual. Si es muy ácido, obviamente si es muy ácido, y en la medida en que tengamos mucha fortaleza en este tipo de inversiones y altos montos en esas inversiones, pues obviamente va a tener un impacto alto. Pero también nos tenemos que articular con respecto a cómo yo tengo clasificada la inversión en mi plan de cuentas, en mi catálogo de cuentas para tomar esas decisiones. Realmente lo del índice de renovación era lo que veníamos hablando, sí, que debería ser, o sea, para nosotros era claro desde que salió la circular 14 que parecía ser un error de la Super que no hubiera incluido el indicador de renovación, pero realmente como es un tema de riesgo, como es digamos, el modelo es de riesgo, entonces por eso no tuvo en cuenta ese tipo de indicador. Es lo que nosotros estamos acá planteando, que nos gustaría que la superintendencia lo tuviera en cuenta, que lo pudiésemos aplicar, así sea de una manera estándar, para todas las entidades, que lo podamos aplicar y que eso obviamente nos mejoraría muchísimo el escenario de resultado de ese indicador frente a esas proyecciones de flujos de caja que tenemos. Exacto. Para eso tenemos también el tema de pruebas de estrés, que es cuando hacemos el modelo original y empezamos a aplicarles ciertos parámetros para estresar el modelo y para mirar cuáles serían nuestros escenarios probables que pudiésemos estar incursionando en la entidad, dado nuestra estructura, dado nuestros flujos, dado nuestras proyecciones, y definir en cierta medida el impacto que podría generar en ciertos escenarios de estrés. Y de hecho también la circular lo trae, la circular trae las pruebas de estrés. Entonces, ¿qué hacíamos, por ejemplo, con la circular 14? Hacíamos el modelo IRL normal con todo lo que decía y luego lo estresábamos con indicadores de permanencia, bajando ese indicador de permanencia no del 72 sino al 50, al 30, bueno, haciendo ciertos modelajes para que pudiésemos entender en qué medida nosotros teníamos que estar pendientes de esas alertas, de esas señales de alerta que nos ofrecen esos modelos de estrés para cada entidad, ¿sí? Que ya sería pues muy particular. Bueno, yo creo que podemos resumir que en esta hora larguita que llevamos hemos visto pues que es una nueva normatividad que se aplica a través de la circular 006, que está nueva, que todavía habrá cooperativas que tienen que presentar este modelo hacia el mes de agosto
y que realmente pues tenemos dos situaciones. Una, que aquí se está exigiendo una implementación muy rápida en una época muy difícil como es la de COVID-19, factor que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo que de implementarse esto así y que resulte de menos de uno, pues eso va a ser bastante difícil en medio de esta situación. Y tercero, que el modelo es demasiado ácido. Entonces necesitamos sentarnos en la mesa técnica que se propone con la superintendencia, entidad con la que hemos venido trabajando, y con el FOGACO, para analizar los puntos sensibles de este modelo. Entonces yo quería, primero que todo, agradecerle a la doctora Nora Elsie, a Gloria Alonso, a Juan Carlos por sus valiosos aportes, y ahora dejamos en manos del doctor Julio César y también de Juan Carlos y la doctora Nora Elsie, para que entonces diseñemos una estrategia o la sugerencia de una mesa técnica donde podamos llevar todas estas observaciones, incluidas las que puedan tener las cooperativas que están participando esta mañana, en la cual registramos 150 asistentes, que nos parece una asistencia muy importante, y entonces pues tener en cuenta estas observaciones y canalizarlas, como bien lo dijo el doctor Julio César, a través de la federación. Entonces vamos a dar la palabra al doctor Julio César, quien, como ya dije, es miembro de nuestra junta, para que nos dé algunas orientaciones, y finalmente al doctor Valderrama para que cerremos el tema de las conclusiones. Adelante, doctor Julio César. Bueno, Francisco, primero muchas gracias pues, y a toda la gente que se conectó, ¿no es cierto?, y que quisieron que miráramos el tema, para que cada uno pues se confronte y mire desde su cooperativa, ¿no es cierto?, qué le está sucediendo, y podamos a través de la federación, ¿no es cierto?, hacer lo que tú dices, una mesa técnica con la superintendencia, exigir mayores plazos. Ellos están hablando en algunos temas de que están corriendo algunos modelos que pueden dar un año, pero venga, si nos dan este año en este tema de pandemia, pues venga, este es un año perdido, ¿sí? Tenemos que pensar en que den el otro año, ¿sí? Y este año mirar cómo las cooperativas van a sortear este tema de liquidez, porque ahorita viene la segunda etapa difícil, y es saber quiénes nos van a pagar de los clientes que les dimos los alivios. Entonces es un tema complicado de liquidez que tenemos que estar afrontando cada una de las entidades. Entonces pienso que ese es el camino. Agradecerle a las otras personas que participaron, al doctor Juan Carlos, a la doctora Gloria por acompañarnos. Fueron muy importantes sus aportes, y que podamos escribir a estos temas para que en la mesa técnica pues les compartamos al superintendente y a su equipo cómo vemos y qué es lo que está pasando en el sector. Muchas gracias. Bueno, yo pensaría que la doctora nos puede elaborar un borrador. También lo circulamos con el doctor Juan Carlos, con la doctora Gloria, para que ellos nos puedan ayudar a elaborar ese documento y hacer la cita de la mesa técnica, coordinarla con la superintendencia o el FOGACO, y pues ya esto sería en cabeza de nuestro presidente, el doctor Enrique Valderrama. Entonces, doctor Valderrama, para sus conclusiones finales y el cierre de la reunión. Adelante, doctor Valderrama. Sí, desde luego, muchas gracias a Coffee Café, al doctor Tarquinio, a todo su equipo de trabajo, a Comultrasan, a Gloria, y a todos los que asistieron, que asistió un número muy importante a esta situación. Se ve que las cooperativas los conmueve y los tiene preocupados estos temas de la aplicación de la resolución que la superintendencia expidió. Nuestra tarea, lógicamente, es la tarea de buscar que todos leamos las mismas letras y que no leamos unos unas letras y otros otras letras. Que la superintendencia se siente con nosotros, que hagamos la página que tenemos que hacer para hacer los correctivos necesarios para que podamos leer de corrido y no leamos despacio, sino que todos podamos leer de corrido bajo un mismo escrito. Esa es nuestra función, y esa función la vamos a hacer porque tenemos algunas reuniones permanentes con el superintendente. El doctor Tarquino es miembro de la junta directiva, y en una junta directiva podemos tocarle el tema
y desde luego es importante dejar sentado algunos documentos, como lo dice Francisco, y esos documentos hay que hacerlos, registrarlos y hacerle seguimiento. Y es nuestra tarea como federación hacer este tipo de trabajo. De ninguna manera podemos permitir lo que dijeron ahora, que las normas se apliquen en una época de crisis y no se tenga una flexibilidad para que las entidades puedan operar mejor. De manera que nosotros estaremos prestos a hacer nuestra tarea y desde luego la idea de la creación de la mesa técnica ya se la hemos manifestado en varias oportunidades a la superintendencia, y si le da temor que algunas veces les da temor a la superintendencia de que se reúnan con nosotros, pues les hemos dicho que se hará con las personas más técnicas que tenemos en las cooperativas para que nos acompañen en esto. De manera que muchísimas gracias. Fue de gran utilidad. Fue una pieza pedagógica bastante importante. Creo que los que no conocemos mucho del tema aprendimos bastante, y desde luego los que manejan el tema se divirtieron con esto y se recrearon con esto y pudieron mirar que realmente tenemos que asumir rápidamente alguna función. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los asistentes y esperamos vernos en el próximo webinar. Queremos decirles que las presentaciones las vamos a dejar o en sus por favor cierran no se oye. Por favor cierren sus micrófonos. Entonces les queríamos decir que vamos a colgar la presentación tanto en nuestra página web, o si quieren dejarnos su correo electrónico ahí en el chat y por ahí lo enviamos. También la federación cuenta con un grupo de especialistas para la implementación de este modelo, así que si alguna cooperativa quiere referirlo a nuestros técnicos para que puedan asesorarlos y ayudarlos a hacer las cosas bien. Entonces, no siendo más, solamente quedamos pendientes de invitarlos al próximo conversatorio que va a ser el asociado como centro de la pandemia, para que miremos pues todos los aspectos que tienen que ver. Hemos hablado de riesgos, hemos hablado de medidas, de alivios, pero lo que es más importante en el fondo de todo esto es el asociado, y vamos a organizar un webinar al cual están cordialmente invitados y cuya fecha les avisaremos próximamente. Una feliz mañana y un feliz resto de día, y gracias por estar nuevamente con la Federación Especializada de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOLFIN. Muchas gracias para todos.